escogiera, que me diera un mensaje especial para el día de hoy. Amén, aleluya, así será. Y orándole al Señor, me estuvo curioso, porque es que nuestro Señor obra por senderos misteriosos. Y cuando estaba viendo la Biblia, me lleva al bautismo de Juan, del Señor. Y yo digo, ok, Señor, tú quieres que hable del bautismo, de tu bautismo. Pero el Señor me seguía llevando a través de la palabra y me llevó y llegaba a mi mente una palabra que decía declaración. Declaración de Dios. Y en ese evento hubo una declaración de parte del Dios del cielo cuando va a ser bautizado Jesús por Juan. Este bautismo, porque Juan bautizaba, pero este bautismo fue especial, fue diferente. Este bautismo fue dirigido al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y a través de ese bautismo hubo una confirmación, hubo una declaración de parte del Dios del cielo y de la tierra, aleluya. Y dice la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se lo oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti. Al ver a Jesús, reconoció instantáneamente que era el elegido de Dios. Y él decía, pero ¿cómo yo te voy a bautizar a ti? Si tú eres el Hijo de Dios, tú eres quien tiene que bautizarme a mí. Y entraron en esa conversación, entraron en ese dilema. No, Señor, no, quien me tiene que bautizar eres tú. Tú eres santo, tú eres perfecto, yo no. Pero en Jesús había que humildad. Pero en Jesús decía, es necesario que esto se cumpla. ¿Saben por qué? Porque era que profético. Tenía que cumplirse. Aleluya. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. O sea que la palabra tenía que cumplirse. Jesús estaba claro, no se dejó persuadir por Juan. No, quien tiene que bautizarme eres tú. No, el Señor estaba claro. Su visión era clara, estaba definida. Dice, no. Se va a hacer como está establecido en la Escritura, aleluya. Entonces le dejó. A Juan no le quedó de otra. Pues está bien, Señor, usted es el que manda. Vamos a hacerlo así. Yo te voy a bautizar. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Este bautismo fue diferente. Juan había bautizado cientos y cientos de personas, porque su propósito era ese. Pero en este en particular, algo especial y sobrenatural
aconteció. Y dice la Biblia, subió luego del agua, y he aquí, los cielos fueron abiertos. Nada más y nada menos, los cielos fueron abiertos. Eso fue un evento que sobrenatural. Con ninguna otra persona había acontecido. Y cuando Jesús sube de las aguas, los cielos se abren. Qué señal más grandiosa esa. Aleluya. Y vio al Espíritu de Dios. O sea, acontecieron dos cosas. Ya van dos cosas que acontecieron. Se abrieron los cielos. Y vino ¿qué? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Aleluya. Se derramó en ese lugar. Que descendía como paloma. Aleluya. ¿Y venía sobre quién? Sobre él, sobre Jesús. Como prueba indubitable de que era el Hijo de Dios. Aleluya. Y hubo, pero la cosa no quedó ahí. ¿Qué aconteció? Y hubo una voz de los cielos. Qué lindo. Que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Qué lindo, aleluya. En medio de este bautismo se abren los cielos. En medio de este bautismo, ¿qué pasó? Desciende el Espíritu Santo en forma de paloma. Pero no solamente queda ahí. Se abren los cielos y sale ¿qué? Se oye ¿qué? La voz de Dios. Aleluya. Reafirmando que es su Hijo. Aleluya. No solamente se enteró Juan. Se enteró toda la gente que seguía a Juan. Porque había gente en ese lugar bautizándose. ¿Hubo qué? Hubo más testigos de lo que había acontecido en ese lugar. Y vemos cómo en forma sobrenatural inicia la labor de Jesús. Pero inició de forma especial y diferente. Y sobre todas las cosas, se dio y confirmó el mismo Padre Celestial que ese era su Hijo amado. Por eso en esta mañana nosotros lo proclamamos a los cuatro vientos de que Jesús está en este lugar y te quiere bendecir. Jesús quiere en esta hora el que tú le des una oportunidad en tu vida para transformarla. Si te encuentras cargado y cansado, permítele al Señor en esta hora que entre a tu vida y tu vida sea transformada para su gloria y para su honra. Aleluya. Vemos estos eventos, este evento que fue algo sobrenatural. Quería compartir con ustedes una experiencia que yo tuve precisamente con la voz del Señor. Una madrugada estaba yo soñando y en medio de ese sueño caigo a un abismo. Había viento, era de noche y me acuerdo que hubo un temblor y caigo al vacío. Y cuando voy cayendo al vacío, clamo al Señor. Lo curioso de esto es que veo unos símbolos. Voy de espalda y veo el cielo y veo unos símbolos
eran unos símbolos. Y le digo al Señor, le pregunto al Señor, Señor, ¿qué es eso que está ahí? No entiendo qué tú me quieres decir. Y oigo una voz con una autoridad sobrenatural. Cuando usted se para al lado de una bocina y usted siente la vibración, esa vibración de fuerza, de autoridad, y yo me quedo en medio de, y voy bajando, estoy en el aire, estoy en el vacío, y en medio de esa angustia, porque estaba en el vacío, al escuchar la voz, me impartió ¿qué? Paz. Me impartió ¿qué? Seguridad. Y yo decía, ¿y qué quiere decir esos símbolos? Y viene esa voz, que era la voz de Dios, preciosa, poderosa, y me decía, ven buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Despierto y le digo, Señor, si esto es tuyo, que yo sé que es tuyo, haz que mi esposa se despierte. Y esa señora cuando cae en esa cama, eso es una piedra. Y ella me testifica que sintió un frío. Y ese frío la despierta. En ese preciso momento que le digo eso al Señor, la oigo que se mueve y le pregunto, ¿estás despierta? Y me dice, sí, me dio un frío que tuve que despertar. Aleluya. Esas son las cosas que Dios hace. Al Dios que nosotros le servimos, al Dios que nosotros proclamamos, es un Dios real, vivo y verdadero, aleluya, que escucha tu oración. No se hace sordo, no se hace ciego ante tu necesidad. Y esta experiencia la quise compartir como testimonio de que tenemos un Dios real y vivo, aleluya. Pero no solamente en esa ocasión el Señor habló. Yo quisiera compartir con ustedes otro evento donde el Señor mismo habla y reafirma que Jesucristo es su Hijo. Por eso lo estamos proclamando en esta mañana, aleluya. Esta es una oportunidad más que tú tienes de acercarte al Señor en esta hora. Ábrale las puertas de tu corazón y dale una oportunidad a Jesús en tu vida. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque Él te ama tal y como tú estás. Él solamente quiere un corazón contrito y humillado que venga delante de Él. Él no te va a rechazar. En esta ocasión, donde vuelve otra vez y el Padre habla, es en la transfiguración, en el monte Tabor. ¿Se acuerda que Jesús subió para allá y subió con Pedro, con Juan y Santiago? Se llevó a esos tres para allá arriba a orar. Pero le quiero leer la porción bíblica para que no se me vaya en ningún detalle. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Eso fue algo especial. Y ahí hubo ¿qué? Un evento sobrenatural.
y resplandeció su rostro, dice la Biblia, como el sol. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él, aleluya. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor bueno, es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, dice la Biblia, una nube de luz los cubrió. O sea, hubo resplandor, el Señor se resplandeció su rostro y su vestidura. Pero no solamente acontece eso, se acerca ¿qué? Una nube resplandeciente que los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, oigan bien, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Aleluya. ¿Qué representaba Elías y Moisés? Moisés, ¿qué representaba? La ley. Y Elías, los profetas. Pero sobre ellos, el mismo Dios de cielo y tierra decía, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Imagínense, ante un evento sobrenatural como este, cualquiera se asusta. ¿Qué le pase a uno? Que oigamos una voz poderosa que viene del cielo y te diga eso. Le digo que esa voz es especial. Esa voz me puso a mí a temblar, pero al mismo tiempo me dio que paz. Una voz poderosa. Y yo lo entiendo a ellos, porque se generó temor. Al mismo tiempo, respeto, temor, porque era una voz con ¿qué? Con autoridad. Aleluya. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Imagínate, estaban espantados, pero al mismo tiempo vino el Señor y le impartió ¿qué? Paz, seguridad. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino solo a Jesús. O sea que Elías desapareció. Moisés ¿qué? Desapareció. ¿Y quién quedó? Jesús. Aleluya. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Dio una instrucción que era necesario que se cumpliese. Y así ellos lo hicieron. Por eso está aquí registrado para testimonio 2 ocasiones donde el mismo Padre Celestial reafirma y testifica que Jesús es su unigénito Hijo. El mismo Dios lo proclama. Aleluya. Y así lo declara. Por eso le puse a este mensaje, declaración de Dios. ¿Por qué? Porque Él mismo lo declaró con sus labios. Aleluya. La Biblia, como les dije al principio, están esos 2 eventos principales donde Dios mismo habla
audiblemente desde los cielos para reconocer y declarar que Jesús es su Hijo. El único camino entre Dios y el hombre, ¿sabes cuál es? Se llama Jesús. En la cruz del Calvario no murió una religión. En la cruz del Calvario no murió un animal, una oveja, un cabro. Murió el Hijo de Dios. Murió Jesús de Nazaret. Murió Jesucristo. Entregó su vida por cada uno de nosotros por amor. Fue el Cordero que perfecto, el Cordero que inmolado, derramó su sangre para que a través de ese sacrificio nosotros obtuviéramos salvación y vida eterna. Aleluya. Y por eso te lo estamos presentando en esta mañana, para que tú le des una oportunidad en tu vida y puedas experimentar el amor de Dios y puedes experimentar la salvación. No hay otro camino, amigo que me escuchas. No lo hay. El único camino se llama Jesús de Nazaret. Por eso que en Mateo 3:13 al 17 narra el bautismo de Jesús en el río Jordán por Juan el Bautista. Este evento marca el inicio de su ministerio público. Ahí da comienzo. Y es crucial porque en él se manifiesta la Trinidad. Y eso lo vimos claramente. Vemos al Padre hablando. Vemos al Espíritu Santo en forma de paloma. Y vemos al Hijo que es que bautizado por Juan. Se manifiestan las tres entidades ahí, que son que una sola, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Uno solo son, aleluya. Y lo vemos manifestado en el Jordán. Cuando Jesús es que bautizado. Aleluya. En este evento vemos manifestada la humildad de Jesús. Cuando Él permitió que el mismo Juan lo bautizara. ¿Por qué? Porque estaba escrito y la palabra tenía que cumplirse. Aleluya. Señor. Jesús viaja desde Galilea para ser bautizado. Juan se resiste, reconociendo que él es quien necesita ser bautizado por Jesús. Imagínense cualquiera. Jesús responde que es necesario cumplir con toda justicia. ¿Y justicia qué es? La palabra, las escrituras. Aleluya. Esto significa que aunque no tenía pecado, hablando de Jesús, se identifica plenamente con la humanidad pecadora. Dios vio, Jesús vio nuestra fragilidad. Por eso fue que se hizo hombre. Por eso que es abogado. Y nos entiende perfectamente. Y conoce de nuestras luchas. Y conoce de nuestras batallas. Porque se hizo hombre. Con la única gran diferencia que Él no pecó. Pero experimentó todo lo que cada uno de nosotros experimentamos todos los días. Por eso es que es nuestro abogado. Aleluya. Y se somete voluntariamente a la voluntad ¿de quién? Del Padre. Jesús estaba sometido totalmente a la voluntad de su papá, de nuestro Dios. Y por eso en ningún momento se desenfocó. Hubo tentaciones. Hubo momentos difíciles. Pero no perdió su norte. Se mantuvo firme. Y cumplió a cabalidad el propósito por el cual Él había sido enviado. Aleluya. También se manifiesta el Espíritu Santo al salir del agua.
los cielos se abren y el Espíritu Santo desciende sobre Jesús en forma de paloma. Esto simboliza su unción. Vean Aleluya. lo que trajo el bautismo del Señor. Inicia ¿qué? Amén. Su ministerio, pero también ¿qué? Su unción. A través de ¿qué? De ese Espíritu Santo en forma de paloma que viene sobre él. Aleluya. Esto simboliza su unción y la capacitación divina para iniciar su misión terrenal. Sí, Señor. Ahí dio comienzo su misión. Yes, aleluya. Pero ¿sabes qué? Fue que capacitado. Siendo el Hijo de Dios, fue que capacitado. Sí, Señor. Era necesario que así aconteciera. Y esas eran las armas espirituales que Dios le había provisto a Jesús. Y a través de Jesús, nosotros también obtenemos ese poder y esa autoridad. En el nombre de Jesús. Nombre que es, sobre todo, nombre. Por eso cuando oramos, ¿es en el nombre de quién? De Jesús. Porque nosotros no tenemos ningún tipo de autoridad. Quien la tiene es la tenemos a través de Jesús. Aleluya. A través de su nombre. Es que nos da la autoridad y el poder. Gloria sea al Señor. También se manifiesta la voz del Padre. Se escucha una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado. No dijo mis hijos, dijo mi Hijo. En singular, uno. Yes. En quien tengo ¿qué? Complacencia. Se me traba la lengua un poco, ¿verdad? Complacencia. Aleluya. Esta declaración divina confirma la identidad de Jesús como el Mesías prometido y su relación eterna con el Padre. Qué precioso es Jesús. Aleluya, sí, Señor. Qué detalle tan hermoso tuvo el Padre delante de los hombres. Les habló, les declaró que ese era su unigénito Hijo, que era su Hijo. El mismo Padre lo testifica, el mismo Padre lo declara. Por eso te invitamos en esta mañana a que tú no nos mires a nosotros, mires a Jesús, mires a Cristo, no a nosotros. Mira a Juan. ¿Qué dijo Juan? Señor, mira, pero como yo te voy a bautizar a ti, si yo he fallado, como nosotros que hemos fallado en un momento determinado. Y el Señor dice: no, humilde, no, esto tiene que cumplirse. Y quien me vas a bautizar eres tú. Yo te entiendo, Juan, no te preocupes. Vamos a hacerlo. Bautízame. Y así hace el Señor en nuestras vidas. Nos bautiza con su amor. Esa es buena. Nos bautiza con qué? Con su piedad. Nos bautiza con qué? Con su misericordia. Nos bautiza con qué? Con su entrega. Eso es lo que hace el Señor. Eso es lo que Él te ofrece a ti en esta mañana, como lo hizo con nosotros. No te cierres. No pongas tu corazón como piedra. Dale una oportunidad a Jesús en esta mañana. Te garantizo que te va a hacer bien. Aleluya. Otro evento se encuentra en Mateo 17, del 1 al 9. Como lo había comentado, la transfiguración de Jesús. Jesús lleva a Pedro, Santiago y a Juan a un monte alto,
allí su aspecto cambia radicalmente. Su rostro resplandece como el sol y su ropa se vuelve blanca como la luz. Eventos sobrenaturales. Como pasaba cuando Jesús comenzó su ministerio, cuando Jesús estaba en medio nuestro. No le ordenó al mar que se callara, a los vientos, y a la mar que se quietara. No lo hizo. Enmudece. Y la naturaleza tuvo que someterse. Sométete. Porque tenía poder. No caminó él sobre las aguas, rompiendo toda aquella regla física, y caminó. Aparecen Moisés y Elías conversando con él, simbolizando la ley y los profetas. Impactado, Pedro ofrece construir 3 enramadas. En ese momento, una nube luminosa los cubre y una voz celestial proclama: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Escúchenlo. Por eso estamos aquí hablando de Él. Por eso lo estamos proclamando en esta mañana, trayendo su mensaje. Llenos de temor, los discípulos caen al suelo, pero Jesús se acerca, los toca y les dice que no teman. Al bajar Jesús les ordena no contar la visión hasta que resucite. La transfiguración de Jesús nos enseña su verdadera identidad divina como Hijo de Dios. Aleluya. Revela que Él es el cumplimiento de la ley y los profetas. De Él hablaron los profetas y la misma ley. Es el cumplimiento. Jesucristo es ese cumplimiento. Aleluya. Y nos adelanta la promesa de la resurrección y la vida eterna. Quise compartir con esto contigo en esta mañana, porque el Señor ministró y habló a mi vida en forma especial. El Dios que nosotros le servimos es un Dios sobrenatural. Hace prodigios, milagros y maravillas. Tengo que contarte rapidito un testimonio. 1987, viaje misionero, Argentina. Allá era verano, Puerto Rico 100 grados, Argentina 45 grados. Allá es invierno. Un factor negativo para nosotros. Estábamos orando por el clima, por la temperatura. Nuestro pastor padecía de los bronquios y eso es mortal para él. Era mortal para él. Oramos. Llegamos a Argentina. Cuando se abrió aquella puerta de aquel avión, se veía ese frío, el viento. Pero estábamos confiados de que Dios iba a tomar control. Él nos había enviado. Cuento largo, corto. ¿Sabe qué sucedió? Dios tomó el control de la temperatura del clima. Y los mismos argentinos testificaban y no entendían cómo la temperatura estaba más cálida. En vez de estar en 45, estaba en 65, en 70, como un aire acondicionado. Ellos no lo entendían, pero nosotros lo entendíamos, porque habíamos orado al Señor para que Dios tomara el control del clima, y así lo hizo, para su gloria y para su honra. Y nosotros salíamos así, mira, con ticheras en la calle, y hablábamos, y de esa manera, para la gloria y honra del Señor, se convirtieron más de 5,000 vidas, para su gloria y para su honra. Esas son las cosas que Dios hace. Cuando Él habla, Él cumple. Aleluya. Así que te invitamos en esta mañana a que tú le des una oportunidad y experimente lo que nosotros hemos experimentado. Te hemos hablado en esta mañana de un Dios real, de un Dios verdadero. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta hora. Y te pedimos, Padre bueno y Padre amado, que todo aquel que nos escucha a la distancia, Señor, tú
le des un toque especial tuyo. Tú eres un Dios especial. Rompe cadenas, Padre bueno y Padre amado. Quita la venda, Dios mío, de sus ojos. Que ellos puedan entender de que tú les amas, Padre bueno y Padre amado, y que quiere lo mejor para ellos. En esta hora, Señor, los depositamos en tus manos. Enviamos tu palabra a la distancia. En el nombre de Jesús, así lo proclamamos y así lo declaramos hecho, Señor, para tu gloria y para tu honra. Amén y amén. Y Señor, ahora nos vamos de este lugar, pero no de tu presencia, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.